Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del trimestre de los temas del Evangelio de Juan y por la lección número 9 para el sábado 30 de noviembre, la fuente de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. En Juan 1:1 leemos: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Se presenta la preexistencia, divinidad y eternidad del Verbo. Y en Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Se identifica que el Verbo es el Hijo unigénito de Dios, el Mesías. Y luego Juan aplica el nombre que Dios diera a Moisés en medio de la zarza. Yo soy el que soy, yo soy y me envío a vosotros, Éxodo 3:14, de forma inequívoca, para presentar la divinidad de Cristo. En nuestra lectura bíblica de Juan 14:6 leímos: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. En Juan 6:35, yo soy el pan de vida. En Juan 10:7, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Y en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Estamos estudiando la revelación de Jesús según Juan, y veremos más a fondo que el rechazo de Jesús por parte de algunos, a pesar de sus poderosas evidencias de ser el Mesías, es inaudito. Todos los buenos dones, incluyendo la vida plena y abundante, presente y eterna, proceden de Dios. Juan hace el contraste entre la obra destructiva de Satanás y la misión salvífica de Jesús en Juan 10:10. El ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es insondable el misterio del mal, y que las personas a quienes Jesús creó para salvación elijan morir eternamente y rechazar el don divino de la vida. Estudiaremos este fenómeno por dos razones: evitar caer en el mismo error y luego considerar cómo alcanzar a quienes caigan en ese error. Y veremos dos temas principales en el estudio. Número 1, Jesús es la vida. Y número 2, las consecuencias de rechazar la fuente de la vida, finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con Jesús es la vida. En Juan 1:4 dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Según el versículo 1 se habla del Verbo eterno, preexistente, que estaba con el Padre, el creador de todo lo que existe. Verso 3, el portador de la vida divina. Verso 4, el Hijo unigénito del Padre. Verso 14, el que tiene existencia propia, que no deriva de ninguna otra. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Y se refiere a Cristo, quien usó personalmente para referirse a sí mismo estos nombres. Él posee vida en sí mismo y la puede entregar y volverla a tomar. Juan 10:17. Él puede dar vida a quien Él quiere. Juan 5:21. Y nos ha prometido: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Juan 14:19. Juan usa en este párrafo la palabra traducida vida del griego zoe, que se vincula con la salvación y figura en el Nuevo Testamento para transmitir la idea de la vida eterna. De esta manera presenta a Jesús como la fuente de la vida. De las citas referidas, Juan 3:15, 16 y 36, Juan 4:14 y 36, Juan 6:27, 40, 47, 54 y 68, y Juan 10:27, 28, leemos: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Juan registró la entrevista nocturna que tuviera Jesús con Nicodemo y le revela la relación que existe entre los méritos de su sacrificio y muerte en la cruz con la obra del bautismo en agua y el poder regenerador del Espíritu Santo para dar una vida nueva en Jesús. Jesús fue al meollo del asunto: necesitas nacer de nuevo. Si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás ni verás el reino de Dios. Juan 3, del 3 al 5.
y finalizó su presentación con estas palabras: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 al 16. Hizo referencia a Números 21 del 6 al 9. Narrando que por causa de los pecados de Israel se retiró la protección divina y hubo mortandad en el campamento al ser mordidos por serpientes venenosas. En respuesta a la intercesión de Moisés, Dios ordenó alzar en un asta una serpiente de bronce, para que todo aquel que la viera se salvara. La tipología es abarcante. La serpiente de bronce ilustra el conflicto entre el bien y el mal y el triunfo de Cristo. Número 1. El pecado es representado por el veneno de la mordedura de la serpiente. Todos hemos pecado y estamos bajo la condenación de la muerte eterna. Romanos 6:23 y 3:23. 2. La serpiente de bronce ilustra la solución al problema del pecado. Quien la miraba era salvo. La serpiente de bronce era semejante a las serpientes que producían la muerte. En la tipología se presenta Jesús encarnado, alzado en la cruz, para darnos salvación y vida eterna. Fue como lo explicó a Nicodemo Jesús en Juan 3, 14 al 16. 3. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4, y aquel verbo se hizo carne, Juan 1:14, y en su encarnación añadió a su naturaleza divina la humana, y se fusionaron ambas naturalezas en su persona. La divinidad se veló en el cuerpo humano. Y Pablo lo explica de esta manera: siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2 del 5 al 7. Y en Romanos 8:3 dijo que Jesús vino en semejanza de carne de pecado y condenó en su cuerpo el pecado. Romanos 8:3. Ofreciendo su vida inmaculada en sustitución de la de los pecadores, pagando la deuda de la transgresión de la ley con su muerte vicaria, siendo el sustituto del pecador y recibiendo el castigo que merecíamos, y al morir haciendo posible la paz con Dios y reconciliándonos con Él. Isaías 53:5, 2 Corintios 5:21, Romanos 5:1 y 8. Por la fe en sus méritos tenemos salvación y vida eterna, y todos los que le reciben como Salvador personal y creen en su nombre, les da el derecho de la adopción como hijos de Dios. Y esto no de la forma natural ni por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Juan 1, 12, 13. Cuarto, al mirar la serpiente de bronce alzada se cumplía otra profecía, Isaías 45, 22. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Juan presenta en el capítulo 1, verso 18, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Así revela el carácter del Padre, quien lo entrega como el mayor don a la humanidad para recibir salvación por medio de Él. También Juan registra en torno al milagro de la alimentación de los 5,000 hombres, mujeres y sus hijos las palabras que dijera Pedro en aquella ocasión: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:68. En aquella ocasión la multitud vio el milagro y dimensionó en su mente las ventajas que tendrían si él fuera el rey de Israel. Pero Jesús se retiró de ellos y al día siguiente ellos le buscaron. Sabía sus intenciones, porque le buscaban por los beneficios terrenales. Les exhortó y llamó su atención del pan material hacia el pan espiritual. Se presenta a sí mismo como el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Quería que comprendieran que el pan físico solo garantizaba la vida terrenal, pero si creían en él como Salvador les daría vida eterna y la ciudadanía de su reino. Pero debían darle la prioridad al reino de Dios y su justicia.
Mateo 6:33. Porque si poseemos todas las cosas en este mundo sin Jesús, estamos perdidos. Ellos comprendieron que seguir a Jesús no satisfacía los anhelos terrenales. Juan 6:27. Aunque Jesús quería liberarlos de la peor esclavitud, la del pecado y del diablo, Juan 8:34 y 36, les explicó que la sustentación milagrosa por maná en tiempos de Moisés ilustraba el envío del don del Padre, del verdadero pan del cielo, el pan de vida. Juan 6:33, 40, 47 y 48. Si creían en Él y aplicaban los méritos de su obra y de su sacrificio, serían salvos y tendrían vida eterna. Juan 6:54 al 56. Pero al ver ellos que se frustraban sus anhelos de gloria terrenal, optaron por abandonarlo. Sus discípulos dijeron: Señor, dura es tu palabra. Y sabiendo Jesús, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo luego a los 12: ¿Queréis iros acaso también vosotros? Y respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6:60 al 68. Juan presenta el significado de la vida, muerte y resurrección de Jesús como la fuente de la vida eterna, y las palabras de Pedro los confirman. La vida eterna es el resultado de su victoria sobre el pecado, Satanás y la muerte, ya que el salario del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Esto trae consigo la restauración de las condiciones edénicas para los salvos. Génesis 3:15, Hechos 3:19 al 21. Hay un énfasis en Jesús en la vida eterna. Juan 3:15, 16, Juan 5:24, Juan 6:47 y 20:31. Juan escribió todo el material en su evangelio no como una biografía completa de Jesús, ni para hacer un libro de sus hazañas, sino para que aquellos que lo conocieron según la carne como ser humano, por el peso de las evidencias, creyeran que Él es el Mesías, el Hijo único de Dios, y creyendo en su nombre tuvieran vida eterna. Juan 20:31. Podemos creer que esta es la conclusión final de su evangelio, pero ¿qué decir de las primeras palabras de su evangelio? Desde un principio descartó la salvación por la información. No basta saber lo que Jesús hizo por el mundo. Juan enfatiza que el ser humano necesita la experiencia de un encuentro personal con Jesús como Salvador y recibir su poder y nacer de nuevo y ser partícipe de la naturaleza divina. En Juan 1:12, 13 explica los pasos. 1. Recibir a Jesús como Salvador creyendo en Él y en el poder de su nombre. Y 2. Recibir su poder y convertirse en hijo de Dios. Juan enfoca que se combina un aspecto humano y uno divino en la conversión. El aspecto humano, el uso del libre albedrío en creer en Él, el aceptar el testimonio de su palabra y a Él como Salvador. Y solo entonces Dios puede regenerar el corazón. Pablo lo explica de esta manera: Dios produce en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios tomó la iniciativa para salvarnos, pero esto no excluyó la cooperación humana, el libre albedrío para apropiarse de la dádiva de Dios. En los milagros de sanidad, Jesús incluyó la participación activa del hombre. No solo era creer y recibir de forma pasiva, es un caminar con Jesús, seguir sus indicaciones, hacer su voluntad, vivir en la luz de su verdad y de forma paralela recibir su poder transformador. La obra redentora de Jesús se recibe por la fe y la ausencia de fe produce condenación, porque todo lo que no proviene de la fe es pecado. Romanos 14:23. Juan usa el presente continuo y presenta la fe como un sinónimo de creer de forma perseverante en Jesús para salvarse, pero también hace lo mismo
al presentar a aquellos que rehúsan creer en Jesús continuamente y están bajo condenación. Pablo presenta la fe como un don del cielo, un don de Dios. Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros porque es un don de Dios. Y en Romanos 10:17 lo presenta que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe genuina es la convicción adquirida por el conocimiento de la palabra de Dios, recibiendo el mensaje de salvación. Y como medio para desarrollar una fe transformadora y permanente, no hay sustituto como el estudio ferviente de la Biblia. La obra del Espíritu Santo es también imprescindible. Él inspiró a los escritores de la Biblia. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, segunda de Pedro 1:21. Y toda la Escritura es inspirada por Dios, segunda de Timoteo 3:16. Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Produce convicción en el creyente. Y Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que quienes crean y acepten al Hijo de Dios como Mesías reciben vida eterna. Continuamos con las consecuencias de rechazar la fuente de la vida. Juan 1:10 y 11 dicen: el mundo estaba y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. El gran yo soy fue rechazado por muchos de los suyos, y los resultados son lamentables. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:19-20. El que rechaza a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6, se encuentra a merced de Satanás, el padre de la mentira. Juan 8:44. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él es locura, y no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Primera de Corintios 2:14, Nueva Versión Internacional. El pensamiento humanista que predomina rechaza a Jesús, pone en duda la fuente de su autoridad en las Escrituras y determina una verdad relativa. Pero la palabra de Dios tiene la primacía sobre teorías humanistas y el relativismo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3:16. Y el criterio de distinguir entre la revelación divina y el pensamiento humano es el siguiente: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Juan nos presenta ejemplos que ilustran el peligro de anteponer el criterio humano y rechazar la palabra de Dios. Y lo vemos en el ejemplo de Cades Barnea. Cuando Israel, ya habiendo sido libre de la esclavitud de Egipto, se encuentra en las fronteras de la tierra prometida, Números 13:23-33, y Moisés envió a 2 espías a reconocer Canaán. 10 de ellos dieron un informe desalentador que produjo incredulidad en el pueblo, y creyeron que Dios era incapaz de cumplirle la promesa de la tierra prometida. Magnificaron los desafíos. La tierra traga a sus moradores. Hay gigantes. A su presencia somos como langostas. Tienen ciudades amuralladas hasta el cielo, armas nunca vistas y ejércitos entrenados. Y nosotros somos una multitud inexperta. Y recomendaron no entrar a la tierra prometida. A pesar del testimonio de Caleb y Josué, predominó lo negativo. Es preciso entender el peligro de anteponer el punto de vista humano al divino. Lo que vieron e interpretaron los llevó a tomar malas decisiones y a caminar por el sendero de la infidelidad. El castigo de Dios se hizo evidente, los envió a peregrinar 40 años. Con suma tristeza, Caleb y Josué peregrinaron con ellos, aunque no pecaron como ellos. Ellos habían visto la tierra prometida, estaban listos para entrar a poseerla,
pero vieron con cómo la fe de todos ellos se doblegó a las circunstancias, dudando del poder de Dios. Y al final del plazo, solo Caleb y Josué y los jóvenes que nacieron de 20 años abajo entraron en Canaán. Números 32:11. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino a los que fueron desobedientes? Vemos que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Hebreos 3:18-19. El ejemplo de fe en Dios y en su palabra en Caleb y Josué nos inspira a creer en Dios a pesar de las amenazas y desafíos del conflicto. Se mantuvieron firmes al llamado y promesas divinas. No confiaron en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. No se amedrentaron ante las circunstancias. Su fe no se basó en lo que se ve ni en las opiniones de la mayoría, sino en lo que Dios dice, porque Él da las promesas. Al igual que ellos, debemos de ser de un espíritu distinto al de aquellos que rechazan a Dios y a su palabra. Debemos mirar por la fe las dimensiones y realidades del reino de los cielos, y a Cristo como autor y consumador de nuestra fe. En el Evangelio de Juan se explica con claridad que los que rechazan a Cristo y su mensaje de salvación están bajo condenación y la ira de Dios está sobre ellos. Juan 3:18-36. El rechazo de Jesús, la luz del mundo, nos deja expuestos a las tentaciones del diablo, y el diablo es el padre de la mentira. Y debemos de tener en claro que ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan 2:21. La verdad y la mentira son antagónicas. Satanás es quien induce a la duda, el escepticismo y la incredulidad, y así transporta multitudes de la luz a las tinieblas. Para entender el significado bíblico de estas palabras, incredulidad viene del griego apistía, falta de fe, y apistos, no creer. Duda viene del griego aporeo, que significa estar perdido mentalmente y perplejo sin saber qué hacer. Escepticismo viene de una expresión latina y representa al que no cree que existe una forma de encontrar la verdad. Veamos otro ejemplo de anteponer el criterio humano sobre el poder de Dios y su palabra, en la experiencia de Adán y Eva en el Edén. Ellos habían sido instruidos sobre la prueba de lealtad de Génesis 2:15-17. Podían comer de todos los árboles del huerto del Edén, incluyendo el árbol de la vida, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fueron advertidos de la caída de Lucifer y de sus ángeles. Y Eva pensó que al verlo lo identificaría con facilidad, sin tomar en cuenta que es el padre de la mentira. Satanás se presentó como una serpiente, usándola de medium. Se ubicó en el árbol prohibido y le habló desde allí. Comió de su fruto y le dijo que al haberlo hecho, adquirió la facultad de hablar. La serpiente extravió sus sentidos y la sedujo. 2 de Corintios 11:3, 1 Timoteo 2:14. Y luego ella, ya seducida, vio en el fruto prohibido propiedades distintas a las que Dios había dicho. Dios dijo que si comían de él morirían. Ella cuestionó la palabra de Dios y le creyó a Satanás. Pensó que aunque desobedeciera, un Dios de amor no la destruiría. Incurrió en la transgresión pensando como Satanás quiso, que el fruto prohibido la elevaría a la categoría divina. Génesis 3:6 dice que ella vio en el fruto con un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y lo tomó y comió, y dio a comer a su marido, quien comió como ella. Ella estaba atrapada por el engaño e incurrió en la transgresión, pero Adán pecó voluntariamente y decidió correr la misma suerte que ella. Isaías 43:27 dice: tu primer padre pecó. Oseas 6:7 brinda su nombre, mas ellos cual Adán traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Y el pacto, según Deuteronomio 4:13, son los 10 mandamientos. Pablo en Romanos 5:12 y 14 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. En el verso 12 y en el 14 menciona la transgresión de Adán. A diferencia del pueblo de Israel en Cades Barnea y de Eva en el Edén,
y de Adán, vemos la experiencia de Jesús en el ayuno prolongado de 40 días en el desierto. El diablo sabía que la misión de Cristo encarnado era derrotarlo. Hebreos 2:14. Pero él pensó que en una condición de debilidad y de hambre y de cansancio podía vencerlo. Se le presenta como un ángel de luz y al verlo en tal condición le plantea sus dudas de que él era el Hijo de Dios y le pide una señal para saber que lo era. Convierte estas piedras en pan. Usa tu poder divino si lo tienes. Pero en Mateo 4:4 Jesús registró las palabras: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús venció por el poder de la palabra. Citó Deuteronomio 8 del 1 al 3. Sabía que su padre había alimentado con maná en el desierto a Israel y podía alimentarlo a él de cualquier otra manera. Con ese ayuno prolongado estaba quebrantando Jesús el poder del apetito pervertido que había sido herramienta eficaz del diablo para nublar el entendimiento de las personas, para no entender con claridad la voluntad de Dios. Hebreos 4:15 dice que Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no se encontraba en las condiciones en las cuales Adán decidió pecar. Él estaba débil y hambriento y cansado en el desierto. Tenía poder divino para suplir sus necesidades, pero no se dejó seducir por Satanás. No dio lugar al enemigo que tocara su mente. Superó la tentación del apetito y en el mismo terreno donde Satanás había derrotado a Adán, Jesús recobraba la victoria. Se mostró como el segundo Adán, dependiendo de su Padre. Pudo subsistir y vencer en todo punto adicional, y mantener su lealtad y obediencia a Dios, y darle al creyente la victoria sobre las tentaciones del diablo. Satanás es quien influyó en el pensamiento humanista desde los tiempos de Adán y Eva, de los antediluvianos, de Israel en Cades Barnea, y lo sigue haciendo en el tiempo moderno. Confronta el punto de vista de Dios rechazando la evidencia de su Biblia, de su palabra. Pone incredulidad y duda y escepticismo hacia sus declaraciones. Hace parecer a Dios como un ser injusto, que en el pasado abandonó a su hijo hambriento en el desierto y que ha abandonado a la humanidad en sus problemas y no evita su destrucción. Ha desfigurado su carácter y sus propósitos. Pero Jesús resistió la tentación que jamás el hombre podrá enfrentar, la de tener poder divino para evitar sus sufrimientos y, sin embargo, sujetarse en sumisión voluntaria a su Padre Celestial, disponerse a hacer sobre todas las cosas su voluntad y llevar adelante la misión y vencer dependiendo del poder de su Padre. No cedió ante ninguna insinuación del diablo, dependió de toda palabra que sale de la boca de Dios con una fe y convicción inquebrantables. Jesús es el noble ejemplo de la integridad, de la lealtad, de la fe, de la obediencia, de la sumisión, de la dependencia de Dios, de seguir plenamente sus designios. Jesús no actuó conforme a los patrones de pensamiento que predominan en el ambiente secular. Son humanistas y relativistas. Racionalizan lo dicho por Dios, lo acomodan a su conveniencia e intereses carnales, y así justifican su abierta rebelión contra Dios. Quienes deciden rechazar la luz de la verdad bíblica, que disipa todas las tinieblas, se condenan por sus propias decisiones y acciones. Su orgullo se niega a arrepentirse. Rechazan la gracia divina que les ofrece liberación gratuita. No hay curación posible a menos que se dispongan a recibir el poder restaurador de Jesús. Por su rechazo están enceguecidos e incrédulos y son incapaces de gozar la liberación de los hijos de Dios en Cristo. Nuestro destino eterno depende única y exclusivamente de someternos a Dios y confiar inquebrantablemente en Jesús y en sus palabras de vida eterna. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, las iglesias y los individuos no se deben a un retraimiento arbitrario de la gracia divina de parte de Dios, sino al rechazo de la luz divina por parte de los hombres.
Tenemos ejemplo sorprendente en el pueblo judío en los tiempos de Cristo, en su apego al mundo y en su olvido de Dios y de su palabra. Su entendimiento se había oscurecido y su corazón se volvió mundano y sensual. Así permaneció en la ignorancia respecto al advenimiento de Cristo, y en su orgullo e incredulidad rechazaron al Redentor. Pero ni aun entonces Dios los privó de conocer o participar de sus bendiciones de la salvación. Pero ellos rechazaron la verdad y perdieron todo deseo de obtener el don del cielo. Ellos habían hecho de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, hasta que la luz que había en ellos se volvió tinieblas. ¿Y cuán grandes fueron aquellas tinieblas? Conflicto de los siglos 375. Nuestra responsabilidad es más grande que la de nuestros antepasados. Somos deudores por la luz que recibieron ellos y nos han entregado como herencia, y deudores por la mayor luz que nos alumbra hoy, procedente de la palabra de Dios. Conflicto de los siglos 151. Nadie es condenado por no haber prestado atención a la luz y al conocimiento que nunca tuvo o no pudo obtener, pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada, porque desean amoldarse a las normas del mundo. La verdad que llegó hasta su entendimiento y la luz que brilló en su alma los condenará en el juicio. Eventos de los últimos días 185. La palabra de Dios debe de recibirse como fundamento y consumación de nuestra fe. Se recibe con el entendimiento y de todo corazón, y es vida, y ha de ser incorporada a nuestra misma existencia. Consejos para Maestros 359. Dios ha dado en su palabra pruebas suficientes del divino origen de ella. Las grandes verdades que se relacionan con la redención están presentadas con claridad, con la ayuda del Espíritu Santo, que se promete a todos los que lo pidan con sinceridad. Cada quien puede comprender estas verdades por sí mismo. Dios ha dado a los hombres un fundamento firme en que cimentar su fe. Conflicto de los siglos 517. Lo que el alimento es para el cuerpo, Cristo debe de serlo para el alma. El alimento no puede beneficiarnos a menos que le comamos, a menos que llegue a ser parte de nuestro ser. Así también Cristo no tiene valor para nosotros, si no lo conocemos como nuestro Salvador personal. Deseado de todas las gentes, 353. Les deseo un feliz sábado, en la bendita presencia del Señor.